amanecer, sois la estrella que ha de alumbrar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, antorcha que debe alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sois amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy, con vosotros estoy. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que nos llama a la vida, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Somos a la vez miembros de la Iglesia y de la sociedad civil. El creyente no puede separar su condición de cristiano de su condición de ciudadano, pero tampoco debe confundirlas. Debe ser justo y saber discernir. Solo así es posible celebrar fraternalmente la Eucaristía, sacramento de unidad. En esta Eucaristía presentamos al Señor las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Berenice Pardo, abuela de Mauricio Montoya Londoño; Luis Fernando Quijano Sinisterra, esposo de Isabel Cristina Henao Tascón; Luis Alberto Monsalve, abuelo de Isabel Cristina Salgado Monsalve; Juan Carlos Medina Garzón, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Administración de Negocios Nocturno, estaba cursando el 9º semestre; Matías Martínez Bolaños, Bolívar Chávez Ordóñez, Jesús Enrique Chávez Lemos, Raquel Victoria de Chávez, Wilman Sánchez Cabrera, Enrique Gaviria Hurtado. Y también nos unimos en acción de gracias por la vida de Mari Hernández, de Jairo Brieva Álvarez, de Brandon Werner, de Sharon Rodríguez Jaramillo, de Gloria Patricia Díaz Rodríguez, de Julio Bernardo Quiroz Sáenz, de Miguel Hernán Yule Villano, de Alfredo Muñoz Cortés, de John Jairo Brandon Arboleda Criollo. Y también en acción de gracias por bendiciones recibidas a la familia Brieva Chávez, a la familia Gaviria Rojas y a la familia Ordóñez Morales. Nos unimos también a la Santísima Trinidad por la salud y el bienestar de Carmen Rosa Valencia, madre de la ingeniera Maritza Delgado, de Alba Pineda de Chávez, Leonor Maldonado de Aldana, doctora Alba Lucía Molano, Diana Marín, Rocío Libreros, doctora Alba Liliana Silva de Roa, Ruby Álvarez, el niño Juan Sebastián Melo López, Rosa Soraya Gavanzo Chávez y Beatriz Sáenz. Hermanos y hermanas, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos humildemente que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Celebremos el himno de alabanza a Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Los invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas. Los batientes no se le cerrarán por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel. Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracias y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presente en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron los discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este día es muy interesante, muy importante para que comprendamos nuestro ser y quehacer como bautizados, como creyentes y también como evangelizadores, como discípulos misioneros del Señor. La primera lectura del
nos está diciendo que Dios es uno, único, y que no hay otros dioses fuera del Señor. El pueblo está viviendo una situación en el exilio, en un imperio particular donde reinaba Ciro, emperador de todos los persas. Y este, que no era creyente, pues también entra en el plan de Dios, porque los planes de Dios solo Él los conoce y Él los lleva adelante. Esta lectura nos da un sentido teológico de la historia, la acción de Dios inmerso en la historia, los cambios de época, el sucederse de las grandes potencias están bajo el dominio supremo de Dios, y ningún poder terreno podrá ponerse en su lugar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestra acción evangelizadora. Recordemos que como personas de este tiempo, de esta época, tenemos presente el nefasto periodo de los imperios totalitaristas del siglo pasado, del siglo XX, pero que también hoy continúan en este siglo XXI. Y necesitamos, los hombres de hoy, encontrar o reencontrarnos mejor con una visión global del mundo y del tiempo. Una visión que nos invite a ver este mundo con los ojos de Dios, en la perspectiva de la libertad, de la paz que viene de Dios. No desde los regímenes que quieren imponer y aplastar al hombre, la dignidad del ser humano, que son contrarios a la vida. Tenemos casos muy cercanos a nuestro contexto colombiano, pero y dentro del mismo contexto nuestro. Entonces la palabra siempre es actual porque quiere iluminar nuestra realidad. La segunda lectura de la primera carta a los tesalonicenses, esa es la primera carta que Pablo escribe, y es el primer escrito, muy interesante esto, es el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Está celebrando la fe, la esperanza y el amor de la comunidad que él había fundado en la capital de Macedonia. Fe, esperanza y caridad es lo que se celebra en una oración que es una acción de gracias, forma en la que Pablo da comienzo a sus cartas a las comunidades. Hay que entender que esa acción de gracias porque Dios ha elegido a esta comunidad, y la respuesta de la comunidad a esa elección es aceptar el evangelio que Pablo les predicó. Fíjense que no eligieron oro y plata, sino un mensaje que inclusive les acarrearía problemas frente a la sociedad y frente a la religión judía. Eran personas convertidas al evangelio. Pero lo que se resalta aquí es la firme esperanza de esa comunidad, que en medio de las dificultades que estaban viviendo, no abandonaron la fe, no se rindieron. Ellos hicieron una elección definitiva por el evangelio que Pablo les predicó. Y ese evangelio les trajo la fuerza del Espíritu Santo, porque fueron conscientes de que era una elección por la salvación que Pablo les había anunciado. También nos invita a pensar en nosotros, nuevo pueblo de Dios, pueblo elegido, la iglesia. Dios nos eligió para que vivamos en esa esperanza, vivamos en la fe, en la esperanza
y en la caridad. Por eso la salvación que viene de Dios la celebramos en la Eucaristía, acción de gracias por excelencia. Celebramos en la Eucaristía la salvación de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, con su pasión, con su muerte y resurrección. Somos agradecidos con la obra de Dios en favor nuestro. Entonces, también actualizamos esta palabra en ese sentido. Y por su parte, el Evangelio nos sitúa en el corazón de las polémicas que Jesús tenía con los dirigentes de Jerusalén, con los líderes de aquel entonces. Y esta polémica los evangelistas la sitúan ya al final de la vida de Jesús, es decir, ya próximo a su pasión y a su muerte. El Evangelio nos dice que hay unos interlocutores muy precisos: los fariseos, los discípulos, los de los fariseos y los de Herodes. Con una pregunta capciosa querían como comprometerlo, hacerlo caer, para que las autoridades romanas, que estaban al tanto de todo y vigilaban ferozmente cualquier movimiento social o político para reprimirlo, para castigar cualquier rebeldía, se enteraran y entonces actuaran en contra de Jesús. Y resulta que es que oponerse al César, incluso en nombre de Dios, era ir en contra del Imperio Romano, era ir en contra de lo que en ese entonces se considera la paz romana, que era uno de los mitos de la época. Entonces podemos decir que estos fariseos y estos herodianos eran una especie de espías que querían hacer caer al Señor con su pregunta capciosa. Pero fíjense ustedes de qué manera tan sutil lo hacen. Se dirigen a Él aparentemente con palabras de aprecio, se dirigen amablemente, pero en realidad lo están haciendo con gran hipocresía. Ni ellos mismos se creen eso que están diciendo. Como le hemos dicho, solo querían una cosa: ponerle una trampa a Jesús para poder después acusarlo. Contraria a esta actitud hipócrita de estos dirigentes, de estos protagonistas, Jesús es sincero, Jesús es humilde, Jesús enseña el camino de Dios según la verdad. Y como ellos decían, no depende de nadie. El mismo Jesús, recordémoslo, se proclama camino, verdad y vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros entonces, como creyentes, estamos invitados a avanzar por el camino que es Cristo. ¿Cuál es el sentido de nuestro caminar en Cristo? Pues dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio, un Evangelio que da la vida, un Evangelio que nos abre a la verdad, un Evangelio que nos permite construir el reino de Dios y su justicia aquí y ahora. Precisamente Jesús está anunciando el reino de Dios. Y ese reino que Jesús anunciaba no coincidía para nada con el reino del Imperio Romano de ese entonces. Tampoco coincidía con el concepto que tenían del mismo algunos partidarios revolucionarios judíos que estaban en contra del Imperio Romano. Porque estos querían atacar el Imperio Romano, pero desde una actitud violenta, agresiva. Tampoco ese reino de Dios coincide con ese reino de violencia. Entonces, el reino de Dios tampoco coincide con aquellos que quieren manipular en nombre de Dios.
Ninguno que quiera manipular el nombre de Dios para proclamar algún estado, algún reino, puede hacer coincidir este con el reino de Dios. Frente a la pregunta, entonces Jesús, al principio pensamos, se encuentra atrapado como en un callejón sin salida, frente a Poncio Pilato, frente a las autoridades, frente a esos revolucionarios nacionalistas, frente a todos. Pero Jesús responde con un sorprendente realismo político. Ese realismo político de Jesús está vinculado a un teocentrismo de la tradición profética judía, es decir, está vinculado a una concepción de Dios como centro desde los parámetros de la visión religiosa judía de los profetas, de aquellos que profetizaban a Dios, a Yahvé, como el único Dios. Por eso es un realismo político vinculado a esa idea teológica. Entonces, el tributo al César, dice el Señor, hay que pagarlo. ¿Cuál es la imagen que está allí en esa moneda? Pues la del César. Al César lo que es del César. Pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen. ¿Cuál es esa imagen que todos nosotros, hombres y mujeres, llevamos en nosotros mismos? La imagen de Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y por tanto a Dios y solo a Él cada uno de nosotros debe su existencia. Entonces Jesús encuentra esta respuesta recurriendo a la dignidad humana que Dios ha puesto en el corazón de toda persona como imagen suya. Un autor anónimo escribió: la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda de César es oro, la moneda de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia, donde se contempla a Dios. Esto explica muy bien lo que Jesús estaba respondiendo. El César ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios ha escogido al hombre, a cada uno de nosotros, para que su imagen esté en nosotros. Y esa es la gran diferencia. Es decir, Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su gloria. ¿No les parece eso a ustedes bellísimo? Hermoso, porque los que acuñan moneda tienen poder y por el dinero dominan, oprimen a los hombres. Entonces, esos que acuñan el dinero quieren manipular, quieren tener el poder. Aquí hay que entender entonces la respuesta del Señor: y a Dios lo que es de Dios. El César busca su imagen, dice San Agustín. Pues entonces dénsela. Dios busca la suya, devuélvensela. No pierda el César su moneda por ustedes, no pierda Dios la suya en ustedes. Y también dice San Agustín: del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa
por la luz de su rostro. En efecto, Cristo habita en el interior del hombre. La respuesta de Jesús es genial. Es una afirmación liberadora, pero solamente la pueden captar los que no están cegados por el poder, por el dinero, por el odio y por la injusticia. Y de una manera muy particular, San Irineo nos ilustra esta realidad. Dice él: la gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre es la visión de Dios. Y todo esto quiere decir que el Evangelio de Jesucristo implica al mismo tiempo que, de la misma manera que se nos descubre el Dios viviente, nos descubre a la vez, y no por otro camino, al hombre viviente. Nosotros podemos usar los bienes de este mundo con eficacia, pero lo que no podemos hacer nosotros es vender nuestra vida al mejor postor. Hoy podemos identificar al César con esos poderosos, al César de turno. Podemos dar el dinero de nuestros impuestos, pero nuestra libertad nadie nos la podrá arrebatar. No somos de estos Césares actuales, somos de Dios. Por eso esta palabra de Jesús tiene una profundidad antropológica extraordinaria, pero por lo mismo, no se puede reducir solamente al ámbito político, porque la Iglesia no se limita a recordar a los hombres la justa distinción entre la esfera de la autoridad del César y la autoridad de Dios, entre el ámbito político y el ámbito religioso. No. Y aquí hay que tener muy presente cuál es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es esencialmente hablar, predicar a Dios, hacer memoria de esa soberanía de Dios, recordar a todos, especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Nuestra vida, porque somos su imagen y semejanza, porque Él nos ha creado, somos de Dios, somos para Dios, fuimos consagrados para Él en nuestro bautismo. Entonces, de ahí que también este Evangelio nos lleve a pensar si somos conscientes de esa dignidad tan profunda, inmensa, que nos supera inclusive, y a actuar desde esa dignidad. Fácilmente nos vendemos a los poderes políticos. En estos tiempos de polarización vemos cómo se defiende el político de un lado, el político del otro lado, e inclusive hasta causar divisiones en la familia. Hay gente obsesionada con su enemigo político. No puede dejar pensar un minuto de dejar de pensar en su enemigo, en su contradictor o en lo que a él no le parece, y no deja de mandar memes y insultando y ofendiendo a uno y el otro al otro. Están idolatrando eso que odian. Esos se están convirtiendo en sus ídolos, en sus dioses, y están olvidándose de su dignidad, que uno no se debe a esos líderes políticos, a esos césares actuales, sino a Dios. Y que lo que tenemos que hacer es sí, denunciar la injusticia, combatir el mal, porque como cristianos estamos comprometidos con la justicia, pero que eso no se vuelva una obsesión que nos haga olvidar quiénes somos y cuál es nuestra tarea principal: hablar de Dios, predicar a Dios, predicar el reino de Dios y su justicia, para que esa justicia la hagamos presente ya en nuestra vida. Por lo general, quienes se dedican a generar odio de una parte y de otra no actúan, son personas que no tienen otra cosa que
llenarse de odio a partir de la frustración de la vida que les ha tocado. No porque Dios lo haya querido, sino porque se han encerrado en sus criterios vanos. Y el Señor nos viene a liberar de eso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como en la segunda lectura, damos gracias a Dios, acción de gracias, reitero, la Eucaristía por la salvación, nos ilumina la mente para que caminemos en la verdad de Dios y nos demos a la tarea de vivir plenamente nuestro bautismo como discípulos y misioneros, anunciando el perdón, la paz, la justicia, anunciando el reino de Dios. Que así sea. Los invito ahora a que profesemos nuestra fe con toda conciencia, con la mente, con los labios, con el corazón, para decirle a Dios que nos comprometemos con su obra y nos reconocemos en nuestra dignidad como hijos suyos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones al Señor, nuestro Dios, conscientes de que toda autoridad proviene de Él. Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, para que, procurando su libertad e independencia de todo poder político y económico, sea signo de la justa libertad que Dios quiere para todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, miembros de la sociedad civil, para que consciente y responsablemente prestemos la debida obediencia a las autoridades legítimas en todo lo que esté ordenado con leyes justas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos, para que no caigan en la fácil tentación de tributar al César el honor debido solo a Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, especialmente por nuestro país, Colombia, para que reconozcan y respeten la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos el don de discernir lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los niños que empiezan la vida, por
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamaste a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de su amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, San Buenaventura, San Antonio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por los cuales oramos hoy: Berenice Pardo, Luis Fernando Quijano Sinisterra, Luis Alberto Monsalve, Juan Carlos Medina Garzón, Matías Martínez Bolaños, Bolívar Chávez Ordóñez, Jesús Enrique Chávez Lemos, Raquel Victoria de Chávez, Wilman Sánchez Cabrera, Enrique Gaviria Hurtado. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de
los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Aquí está Cristo resucitado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Cuerpo. Caminando entre la multitud, muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un hijo para mí, tan cerca de mí, cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por
nosotros acá